Un muy afectuoso saludo a todos los seguidores del Pensamiento al Aire en esta, la tercera temporada de Reflexiones Geopolíticas. Después de haber hecho un recorrido respetuoso sobre las religiones monoteístas, el cristianismo, el islamismo, el judaísmo y obviamente mencionando el catolicismo, hoy vamos a comenzar a hablar de las religiones politeístas y de algunas otras posturas éticas. Esto nos llevará a encontrar nuevas visiones, nuevas cosmovisiones de comunidades de humanos en diferentes momentos del tiempo y en diferentes lugares geográficos. Un agradecimiento muy especial al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, artífices de este proyecto. Miremos inicialmente cuáles son las culturas que para nosotros más nos han influenciado y cómo de alguna manera nosotros hemos tenido aproximación, aun cuando sea teórica y académica, con sus diferentes dioses. Los dioses griegos y los dioses romanos. Hablábamos de los dioses, Zeus y Júpiter, de la familia Hera y Juno, del hogar el mar, Poseidón y Neptuno, del infierno Hades y Plutón, de la agricultura Deméter y Ceres, de la guerra Ares y Marte, de la casa Artemisa y Diana, de la belleza Apolo en ambos lados, de la sabiduría Atenea y Minerva, la mensajería Hermes y Mercurio, del vino Dionisio y Baco y del amor Afrodita y Venus. Fíjense que para nosotros son nombres comunes, pero que en algún momento del tiempo tuvieron preeminencia dentro de estas grandes culturas que son las que nos han influenciado a nosotros en Occidente. Vamos a comenzar nuestra reflexión con el hinduismo. El hinduismo es una religión politeísta milenaria. El origen del nombre aparece en el siglo VIII, haciendo referencia a un pueblo que vivía en las riberas del río Sindhu. El nombre del misterio es Brahma, el dios creador, Vishnu, el dios conservador, y Shiva, el aspecto destructor. Los libros sagrados tienen que ver con los 4 Vedas de la sabiduría, las Upanishads de la filosofía y el Bhagavad Gita devocional. El concepto de salvación es el manejo de las reencarnaciones a través de las castas, y cuando se llega a un estado ideal, pues terminan las reencarnaciones y se llega al nirvana. En el hinduismo, las castas tienen diferentes nombres: brahmanes, kshatriyas, vaishyas, sudras y los parias. El rito más importante casi de millones de dioses. Saraswati es la diosa del aprendizaje, y el místico hindú se desprende del todo para estar más cerca del Brahma. Digamos que aun cuando reconocemos que estas civilizaciones del Indo y estas religiones o prácticas religiosas nacen entre el 4500 y 5000 antes de Cristo, fue el señor Ram Mohan Roy quien entre 1816 y 17 trató de recopilar todas las creencias dispersas y con las prácticas religiosas y espirituales que no fueran el budismo y el janaísmo, y las agrupó alrededor de lo que hoy conocemos como hinduismo. Aquí están los lugares geográficos donde más se practica por más de 1.000 millones de personas. Que estamos hablando de la octava parte de la población, No posee una estructura jerárquica, es una religión que sostiene su fe en muchos dioses, y entre sus prácticas pueden encontrarse el yoga, las meditaciones y las oraciones. Aparecen varios textos sagrados que miraremos más adelante. La Trinidad hindú, Trimurti, Shiva, Vishnu y Brahma. El alma universal, que es una fuente de energía impersonal. El alma individual se presenta en la existencia del Atman. Lo que hace un alma en un cuerpo va a tener consecuencia en el siguiente cuerpo que habita. Hay que purificar el alma. El
El karma es la energía que rige por los actos que uno realiza. El dharma son los conjuntos de acciones y deberes que una persona debe respetar y cumplir si quiere evolucionar y si quiere en algún momento suspender las diferentes reencarnaciones al haber llegado al estado ideal o nirvana. La reencarnación también se conoce como samsara y la liberación llamado moksha es el camino final Vishnu. Tentaciones a evitar: el kama, que es la lujuria y el materialismo; el kroda, que es la ira; el lobna, la codicia; la moja, el apego irrealista a las personas, cosas y poder; el mad, el orgullo; y el madsaya, la envidia. Los orígenes del hinduismo se remontan, dicen algunos, al 2000 antes de Cristo. Es una de las religiones vivas más antiguas del mundo. Al hinduismo los hindúes lo llaman es Sanasa Dharma, quiere decir enseñanza eterna o ley eterna, y hay gran diversidad de creencias. La pregunta central del hinduismo es: ¿cómo puedo redimirme de la eterna reencarnación? Pues transitando un camino, buscando el bien, el autocontrol para poder llegar al estado ideal o nirvana. La mayoría de los seguidores del hinduismo se encuentran en la India, aun cuando también hay en otras regiones periféricas. La esencia del hinduismo gira alrededor de la creencia en un Dios o realidad absoluta del que emanan todos los demás. O sea, hay un Dios papá y los demás. Pueden adorar a ese Dios abstracto e impersonal, un espíritu universal al que se denomina Brahma. Pueden adorar a uno o varios dioses en formas humanas. Y el núcleo gira alrededor de que el deber en la vida, el dharma, es aceptar la responsabilidad de las acciones. Y el karma es que los actos que se cometen tienen consecuencias buenas o malas para futuras reencarnaciones o para suspender la reencarnación. Definimos dharma como el deber ético y religioso que cada cual tiene asignado según su distinta situación de nacimiento. Brahman significa la realidad inmutable y suprema que existe más allá del mundo cambiante de las apariencias. De las apariencias. Existen miles de dioses, cada uno con sus propias características. Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha, Lamshki, Krishna, Rama, Saraswati, Durga Devi, Parvati, Indra, Agi, Kartikeya, Kali, Hanuman. La Trinidad hindú, el Trimurti, recuerden Brahma, Vishnu y Shiva. Vishnu se presenta de diferentes maneras o avatares cada que el mundo está en riesgo porque el mal se quiere apoderar de él. Entonces Vishnu aparece en diferentes formas. El hinduismo es un modo de comportarse, una actividad y una actitud ante la vida y el mundo. Digamos que no tiene fundador ni un conjunto de principios establecidos. Y las creencias o interpretaciones sobre la divinidad son diversas. La bandera, su bandera, es una rueda de 24 radios que representa el progreso y el movimiento hacia adelante. Representa también la idea del Dharma que rigen el comportamiento de los individuos en la cultura hindú. Las reencarnaciones, cada persona las vive muchas vidas a lo largo de su existencia. Este ciclo eterno se llama samsara. Cuando uno muere, su alma vuelve a nacer, reencarnarse en otro cuerpo, mejor o peor vida, de acuerdo con sus acciones. Para liberarse de las continuas reencarnaciones, el hinduismo propone tres vías: el camino de los actos, el camino de la devoción y el camino del conocimiento. Sus libros sagrados giran alrededor de los cuatro Vedas. Los cuatro Vedas, el Rig Veda, el más antiguo, escrito en una de las formas más arcaicas del sánscrito; el Yajur Veda, el Sama Veda y el Atharva Veda. Los Upanishads son textos sagrados del hinduismo que se consideran la base de la religión y se escribieron entre los siglos 7, 8 y 6 antes de Cristo. Es una colección de textos filosóficos que profundizan en las enseñanzas de los Vedas, los textos sagrados del vedismo. Aparece el Mahabharata, es un poema épico, pero
a través del tiempo se le ha considerado una historia debido a su extensión. Se reconoce como el poema épico más largo conocido jamás escrito, con más de 200.000 líneas individuales. Es una antigua epopeya cuya historia principal gira en torno a las dos ramas de una familia que están en conflicto. El Ramayana es una de las obras literarias más importantes de la India. Forma parte de los Smriti, textos sagrados transmitidos por la tradición y no directamente por Dios. Es una epopeya que cuenta la historia del príncipe Rama, un semidios que representa el bien y su lucha contra los usuras que simbolizan el mal. Aparecen las Puranas, que son una colección de historias, mitos, leyendas, genealogías y tradiciones escritas en sánscrito. Dentro de su organización social aparecen las castas. Las castas son estrictas, son rigurosas. El hinduismo divide la sociedad en 4 castas o estratos sociales. Los brahmanes son los sacerdotes o maestros, son la casta más alta porque según ellos salieron de la boca de Brahma. Los kshatriyas, políticos, salieron de los hombros de Brahma. Los vaishyas, comerciantes y artesanos, se formaron de las caderas de Brahma. Los shudras, esclavos, siervos, obreros y campesinos, provienen de los pies de Brahma. Aparecen los dalits, que son los parias, los lechas, que son los intocables, una clase tan baja que se considera fuera de los varnas, al nivel de los perros. Los hinduistas consideran a los dalits tan bajos como perros y para sobrevivir suelen trabajar en los espacios laborales permitidos por el sistema de castas. Las normas son muy estrictas en términos sociales con respecto a las castas. Se pertenece a ellas por nacimiento y no es posible ascender. Solo es posible el matrimonio entre miembros de la misma casta. Está prohibido en la India del 47, pero sigue practicándose en muchos lugares. Dicen que los hinduistas ortodoxos creen que quienes siguen fielmente la senda del deber o dharma renacerán en la siguiente casta superior y que la persona que viole su dármico renacerá en el vientre de una madre paria o incluso nacerá de alguna especie animal. Aparecen los sadhus, que son los ascetas, los gurús, maestros espirituales, y los místicos o yogis. El nirvana es el estado trascendente, libre de sufrimiento y donde se rompe el ciclo de la transmigración, que de otra manera sería eterno. Su significado es enfriarse o apagarse. En su contexto, moksha, liberación del samsara o del ciclo de nacimientos y muertes, en el que el alma o alma se fundirá con la divinidad o lo absoluto en una sola. Esta liberación es, por tanto, una fusión del alma con la divinidad, con la divinidad. El karma sería una energía trascendente, la reencarnación gira alrededor de la muerte, la reencarnación, serie de reencarnaciones, la samsara y la liberación espiritual, que es el estado ansiado, y la liberación espiritual se llama moksha. Diferentes tipos de ritos. El principal es el nacimiento. Se lava al niño hindú y se le escribe en la lengua la palabra Om con una pluma de oro mojada en miel. Es uno de los mantras. Después se le pone el nombre en una ceremonia llamada Namakarana. Namakarana. La mayoría de edad entre los 8 y los 12 años para los varones hindúes de alguna manera es un rito muy especial. Aparece el matrimonio, que usualmente son los padres los que concertan el matrimonio y los novios son los que ejecutan los rituales. La muerte, digamos, es el rito de los ritos, donde de alguna manera su alma vuelve al mundo con otra forma a través del reencarne. El culto llamado puja puede realizarse en el templo o en la casa. Es la oración, la reflexión, la introspección. Existen diferentes tipos de fiestas. El Diwali, el Holi, el Dasera. Hay peregrinaciones establecidas, sobre todo en la Kumbh Mela, que se realiza 4 veces cada 12 años. Y de alguna manera establece mecanismos de recordación mitológicos cuando los dioses del bien y los enemigos del bien entraron en conflicto. Cada ciclo de 12 años incluye una maja
Kumbh Mela en las riberas del Ganges, en la que participan millones de personas. Las ciudades sagradas son Benares, de alguna manera, pues obviamente alrededor del río Ganges, cada quien establece su proximidad a los ritos, sobre todo al lavado, a los baños, que son considerados como purificadores. Los Saptas hindus son 7 ríos considerados los más sagrados: el Ganges, el Yamuna, el Mathura Pintan. Cuando se habla del Yamuna, es el mayor afluente del río Ganges. Muy bien. El Brindavan, la popularidad del lugar reside en que se supone que en este sitio existían en la antigüedad bosques donde pasó la juventud Krishna, una de las deidades más importantes. Aparecen templos como el de Karni Mata, el templo Khajuraho, el templo Menashi Amman, y llegan los símbolos propios de todas estas religiones, que sirven también como mecanismos de amalgamación y de aglomeración alrededor de los trabajos comunitarios. Como ustedes ven, este hinduismo es prolijo en dioses, prolijo en ritos, prolijo en ejercicios de tolerancia y sobre todo de convencimiento de que hay que obrar bien en esta vida para evitar una nueva reencarnación o asegurar una nueva reencarnación que tenga mejores condiciones que la que estamos dejando en este momento. Muchas gracias. Próximamente nos veremos de nuevo.